Hola a todos, en esta semana vamos a ver lo que son las integrales de línea de campos escalares. Entonces, vamos a ver qué es lo que representa una integral de línea como tal. Que una integral de línea lo que tiene es la capacidad de integrar funciones multivariables y campos vectoriales sobre curvas arbitrarias en un plano o en el espacio. Eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Entonces, tenemos dos casos justamente por definición. Primero tenemos que tiene que ser una curva suave, ¿sí? O sea, una curva con una trayectoria que se pueda ver de esta manera. Entonces tenemos que tener una curva que pueda ser plana con ecuación R igual xt, xy, evaluada en un intervalo de t, recordemos porque va a ser parametrizada de a a b, y se dice que es suave, ¿sí? Sus derivadas respecto de x y y en función del tiempo son continuas en a, b y no son simultáneamente cero en el intervalo de a a b. Entonces recordemos qué cosas tiene que cumplir aquí. Por ejemplo, no deberíamos tener surcos en la función, o sea, tener intervalos donde la función aquí tiene dos puntos abiertos, por ejemplo, porque tienen que ser continuas. No podemos tener picos, porque recordemos que esos picos lo que generan son cambios bruscos. ¿Y cuál es la estructura como tal que buscamos nosotros? Como les mencionaba, que sea una curva que esté parametrizada, ¿sí? O sea que todo vamos a colocarlo en función de t. Y la idea es que tenemos una curva que sea suave. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Entonces ella va a estar completamente parametrizada. Eso sería lo primero. Entonces, recordemos que esta definición se extiende tanto trabajarlo como en el plano como en el espacio, ¿sí? Entonces, si lo trabajamos en el espacio, sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí trabajaríamos con R. Y aparte, también podemos tener lo que se conoce como una curva suave por partes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Agarrar la curva que tenemos y segmentarla toda. Entonces, una curva suave C es suave por partes o a trazos. Tiene intervalo cerrado de A a B. Puede dividirse en un número finito de subintervalos, en cada uno de los cuales C es suave. O sea, por ejemplo, ¿cómo podrías verse esto? Por ejemplo, un intervalo de un segmento que vaya así, otro que vaya así, otro que vaya así, otro que vaya aquí, otro que vaya aquí. Y cada uno de esos segmentos de curvas, yo los voy tomando como un pedacito, donde la curva completa va a ser la suma de todos. Entonces tengo este primer pedazo, que se hace sub 1, segundo pedazo se hace sub 2, tercer pedazo se hace sub 3, cuarto pedazo se hace sub 4 y quinto pedazo se hace sub 5, donde la suma de cada uno de esos pedazos de curva me va a dar la curva completa. Ahí está. Eso es lo que vamos a tener justamente como lo que vamos a tener justamente aquí nosotros como una integral de línea. Esa va a ser la curva que pues, realmente tenemos que parametrizar. Entonces, recordemos un poco a los tiempos de MAPE 3, ¿sí? Donde ustedes tienen que justamente parametrizar curvas. Entonces, vean lo que tenemos por aquí. Dice, encontrar una parametrización suave por partes para la curva C, mostrada en la siguiente figura. Entonces vean que nos dan una siguiente figura que está en el espacio y nos dicen que la curva total va a ser la suma de las tres. Entonces tenemos la primera curva que sería la recta del 0,0,0 a 0,2,0. Y después tenemos la curva 2 que va de 0,2,0 a 1,2,0. Y por último, la curva 1,2,0 va a ir a 1,2,1. Esos son los tres segmentos de recta que tenemos por aquí. Entonces, un breve recordatorio. Si, por ejemplo, no se recuerdan cómo parametrizar, aquí les colocamos las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿sí? Para el espacio. Entonces, recordemos que tenemos un punto inicial, x sub 0, y sub 0, z sub 0, con vector dirección en n, que va a ser a, b y c. Entonces, sabemos que las ecuaciones paramétricas de las mismas van a ser las siguientes. Recordemos que la idea es que todas nuestras ecuaciones queden en términos de t. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero aquí? Primero, pues garanticemos cómo vamos a hacer la parametrización, o sea, de qué punto a qué punto la vamos a realizar. Entonces, veamos. Primero, vamos a hacer la parametrización. Entonces, ¿cómo seleccionamos cada uno? Por curvas. Tenemos la curva 1, la curva 2 y la curva 3.
Entonces sabemos que la curva 1 va a ser un segmento del intervalo, entonces va a ir de 0,0,0, como dijimos, a 0,2,0. Entonces colocamos aquí puntitos para no tener que escribir segmento nuevamente. Después 0,2,0 a 1,2,0. Y por último, de 1,2,0 a 1,2,1. Listo. Ok. Así es como tenemos segmentadas cada una de nuestras curvas. Entonces recordemos que tenemos que hacer la parametrización cada uno de los pedazos. Entonces, para la primera parte nos vamos a orientar utilizando las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Para auxiliarnos sobre ellas. Entonces, veamos cómo lo haríamos. Tenemos la curva C sub 1. Entonces, muy importante, ¿sí? El valor de t. Recuerden que tenemos que inicializar cada uno de estos puntos con un valor de t específico, ¿sí? O sea, cada vez que yo empiezo en un punto, empiezo en un valor de t y yo termino en un valor de t. Entonces, recuerden que esto puede ser arbitrario. Ustedes pueden decidir cómo lo van a tomar. Pero yo puedo tomar, por ejemplo, mi punto inicial en el 0,0, que sea el tiempo igual a 0. ¿Ok? Y ahora en mi otra parametrización, para la parte final, el punto 0,2,0, que sea t igual a 2. T igual a 1, perdón. T igual a 1. Ahí está. Va, perfecto. Bueno, pudimos haber puesto t igual a 2 realmente, también, pero como que es más fácil ir haciéndolo de unidad en unidad, ¿sí? Ok, t igual a 1. Entonces, nuestra recta que vamos a parametrizar va a ir desde 0 hasta 1. Veamos cómo tenemos que parametrizarla. Entonces, como vamos a trabajar con t igual a 0, esa va a ser nuestra parte como posición inicial, ¿sí? Entonces sabemos lo siguiente. Para la curva C1, si el valor de t es igual a 0, entonces x sub 0 es igual a 0, y sub 0 es igual a 0, y z sub 0 es igual a 0. Entonces reemplacemos todas las ecuaciones. Ok, y el valor de t es igual a 1. ¿Cómo nos quedaría esto entonces? Sabemos que va a ser entonces 0 va a ser igual a 0 porque va a ser la posición inicial, ¿verdad? Recordemos que estoy sustituyendo esta ecuación justamente aquí. Entonces, sabemos que ahí en x vale 0. ¿Por qué? Porque es esta x de acá. X vale 0. X sub 0 vale 0. Y aquí me quedaría más a por 1, ¿verdad? Porque es el valor de t. Ok, el siguiente. Ahora tengo a 2, ¿verdad? Porque recordemos que tengo la coordenada 0, 2, 0. Tengo a 2. Entonces, en 2 va a ser 2. Va a ser igual a 0 nuevamente más b por 1, ¿verdad? Porque es mi valor de t. Y por último, otra vez 0. 0 va a ser igual a 0 más c por 1. Ahí está. Y de estos ya podemos sacar las ecuaciones. O sea, esto nos servirá únicamente para saber cuánto vale el valor, cuánto va a valer finalmente la ecuación para x, para y y para z. Entonces, si evaluamos esto, nos va a servir para poder encontrar, recordemos, el vector normal, ¿va? Que va a ser a, b y c. Entonces, si encontramos el valor de a, sabemos que a nos queda 0. Entonces lo reemplazamos aquí arriba, ¿verdad? Entonces aquí me queda 0 y 0, x va a ser igual a 0. Entonces, primera parte, x va a ser igual a 0. Entonces miren la siguiente. Y va a ser igual. ¿Cuánto nos queda el valor de b? 2. Evaluamos b en 2. Y sub 0 es 0. Entonces nos queda que y es igual a 2t. Y por último z nos queda 0. Ahí está, ¿verdad? Porque nuevamente la c vale 0. Y como este vale 0 y este vale 0, z es igual a 0. Entonces vean, esto va a ser verdadero. Vamos a hacer un pequeño corrimiento de esto. Esto va a ser verdadero para todo t
en el intervalo de 1 con 0. Ahí está. ¿Y cómo pueden comprobarlo? Evalúen los extremos de los puntos. Miren, si yo evalúo caer aquí en t igual a 0, me tiene que quedar esta coordenada. 0, 2 por 0 es 0, y aquí es 0. Ahí está donde me quedó 0, 0, 0. Estamos bien. Y ahora el punto en la coordenada 0, 2, 0, que sería el t igual a 1. Pongo 1 aquí, me queda 2, 0, 0. Ahí está. Ahí está parametrizada la curva número 1. Listo. Ya tenemos la primera parte. Ok. Veamos la segunda. Ahora para la curva C2. Entonces, nos podemos orientar nada más de los puntos, ¿sí? No es necesario que tengamos que ver la gráfica. Para C2, veamos. Nuevamente tengo que escribir las ecuaciones para cada valor de t. Entonces, como aquí agregamos ahora un nuevo punto, le podemos colocar también un nuevo valor de t. Por ejemplo, colocarle t igual a 2, que sería un valor simple con el que podemos trabajar. Entonces, nuevamente, hay que crear las ecuaciones para cada caso, ¿sí? Si el valor de t fuera igual a 1 y si fuera 2. Entonces, primero, si t fuera igual a 1, ¿cómo nos va a quedar entonces? Sería el punto de aquí, ¿verdad? Entonces, 0, 2, 0. ¿Qué serían las ecuaciones que hicimos hace un ratito de arriba, verdad? 0, 2, 0. Pero esta ya no es la parte inicial de mi curva. Entonces, yo aquí verdaderamente ya no sé cuál es la posición inicial, o sea, el punto inicial. O sea que tengo a x0, a y0 y a z0. Más a, más b, más c. Ahí está. Y ahora evaluemos entre igual a 2. Si t es igual a 2, tenemos entonces 1, 2, 0. Entonces otra vez, 1, 2, 0. Nuevamente no sabemos cuánto era la posición inicial, entonces solo las dejamos indicadas. Más. Ahora recordemos que es A por T, ¿verdad? Pero como aquí T es igual a 2, entonces sería 2A, 2B y 2C. Aquí va a ser 2A, 2B y 2C. Ahí está. Entonces, sobre esto es que tendríamos que trabajar ahora. Ahora, ¿qué es lo que se vuelve un poco complejo de esto? Que tendríamos que empezar a hacer muchos sistemas de ecuaciones. Porque vean, habría que hacer un sistema de ecuaciones en estas dos, otro para estas dos y otro para estas dos. ¿Por qué? Porque no sabemos el valor de la Z inicial ni de la C. Pero ¿en qué nos podemos auxiliar aquí bastante? En los valores, ¿sí? ¿Por qué? Veamos que lo que yo quiero, lo que yo tengo que pensar es nada más, como lo dice aquí, ¿verdad? Pues yo quería buscar una ecuación que me quedara 0 en las dos, ¿verdad? Porque veamos aquí cuando teníamos el x en 0, 0 se queda como 0. Después, en y, de 0 pasó a ser 2. Ah, entonces, como estamos en t1, por eso tiene sentido que lo multiplicara por 2. Y en el siguiente, el 0 se quedó como 0. Entonces, otra forma de hacer esto, si no quieren hacer las ecuaciones paramétricas y tienen que hacer un sistema de ecuaciones, solo es que ustedes piensen en cuáles serían las ecuaciones indicadas para para cada segmento de recta. Entonces, por ejemplo, si las realizamos de forma pensada, veamos, analicemos para cada una. Primero para X. Entonces vamos a agarrar esto con colores. Para X, va. Entonces, yo necesito que sea 0 y después pasa a ser 1. Ok, entonces, pero estamos en t igual a 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo evalúo el 1, necesito que sea 0. ¿Qué puedo hacer yo? Restarle 1, ¿verdad? Pues sí, porque cuando tenga la ecuación, va a ser reemplazo 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces, X tiene que ser igual a T menos 1. Veamos si tiene sentido para las dos. Hablamos. Aquí en T igual a 1, primero, me queda 0. Perfecto, ahí está. Ahora hablamos en 2. T igual a 2, 2 menos 1. Ahí está, me queda 1. Entonces, la parametrización para X está perfecta. Veamos ahora para Y. Veamos que la Y se queda completamente fija. Entonces, si se quedan 2, la Y va a valer 2. No habría por qué hacerle algún cambio. Vamos a ir colocando estas con colores.
Y por último, la Z. La Z se queda en cero. Entonces ya vimos como en el caso de arriba, ¿verdad? Si se queda en cero, entonces lo dejo tal y como está. O sea que Z va a ser igual a cero. Ahí está. Entonces, si ustedes hubieran venido y hubieran hecho la parametrización con el sistema de ecuaciones, les hubiera quedado de todos modos esto, ¿sí? Eso es lo que hubiera pasado. Entonces aquí tenemos la parametrización justamente para el intervalo en t menor o igual que 2 y mayor o igual que 1. Ahí está. Esa sería para mi curva C2. Entonces, por último, ¿cómo nos quedaría hacer esto para ahora para la curva C3? Dándonos la idea de la opción de pensarlo, ¿va? Porque es un poco más rápido y es más sencillo. Para C3. Veamos. Voy a jalar los puntos. Solo para que los observemos. Y muy importante, los valores de T. ¿Para qué valores de T hay que trabajar aquí? Entonces, empezamos en T igual a 2, ¿verdad? Va de T igual a 2 a T igual, coloquémosle 3, porque no hemos puesto el hasta arriba, ¿verdad? Pero que el hasta arriba sea T igual a 3 porque ese es el orden que estamos llevando a cabo. T igual a 3, listo. Ok, entonces, nuevamente vamos a agarrarnos por colores. Entonces vamos a ver. Que el naranja sea 1, 1 y 1. Ahí se quedan iguales, ¿va? Entonces, otra vez, ¿qué pasa? Es una ecuación de la forma X igual. Ahora con Y. Se queda el 2 fijo. Y igual a 2. Vamos a colocarlo de color marrón. Ahí está. Regresamos este para colocar el naranja. Y por último, vean, quieren que salte de 0 a 1. Otra vez es una unidad. Pero como ahora estamos parados en 2, sería sería T menos 1, ¿verdad? No, T menos 2 sería. Porque hablamos el 2 menos 2, nos va a quedar 0 a inicio. Comprobémoslo. Lo bueno de esto es de que lo pueden hacer mucho a prueba y error, ¿sí? Entonces, si no les quedó a la primera, verifican y ya solo lo restituyen. Vamos a ver. Para este y para este. Colocar z es igual a t menos 2. Verifiquemos. Entonces, 2 menos 2, 0. Perfecto. Vamos a ver. Perdón. 3 menos 2, 1. Ahí está. Ahí nos queda justamente el parámetro que yo estoy buscando. Entonces, aquí encontramos nuestro último intervalo de t. Para t que tiene que ir desde 2 hasta 3. ¿Qué tenemos que hacer por último? Escribir justamente todo nuestro campo vectorial. Entonces, nuestro vector R de t va a estar dado por segmentos, ¿verdad? Porque dependiendo del valor de t donde estemos, eso es lo que va a valer. Entonces, el primer segmento ya lo tenemos ahí arriba. Lo que podemos escribir como que fuera un vector. Entonces, sabemos que lo podemos escribir de la forma 2t j. En el intervalo 0 menor o igual que t menor que 1. Ese sería un pedazo. La curva 2, que sería la de aquí arriba. Entonces, este va a ser t menos 1 y más 2j. Y esto va a ser para t mayor o igual a 1 y menor o igual que 2. Y por último, la última parte, ahí tenemos la existencia de todos. Sería i más 2j más t menos 2. Evaluado en k. Y esta va a ser para t menor o igual que 3, menor o igual que 2. Ahí está. Este va a ser sobre todo el intervalo que voy a estar trabajando. Y aquí ya tenemos la parametrización completa de nuestra curva. Listo. Eso sería todo para nuestro primer ejemplo.